Bueno, continuando con el coloquio, esta segunda mesa está integrada por tres estudiantes de estudios de la cultura latinoamericana de una de nuestras áreas. La primera estudiante es Eleni Fasaki, cuyo tema es En el infierno arderás, en cuerpo, en escenas escatológicas en el arte virreinal, Actopan y Carabuco. El director es José Luis Pérez Flores. Después tenemos a Óscar Josué Franco Hernández, Las relaciones de poder entre hombres y animales en 5 cuentos hispanoamericanos del siglo XX, director Daniel Zavala. Y después tenemos a Isela Alejandra Sánchez Hernández, La gestión participativa en el proceso de reconocimiento y conservación del patrimonio cultural de la humanidad, un análisis comparativo entre los centros históricos de San Luis Potosí, México y Arequipa, Perú. Su director es el doctor José Guadalupe Rivera. La dinámica es la misma que en la mesa anterior, o sea, 15 minutos cada vez, ¿sí? Después de que terminen las exposiciones de los tres, entonces pasamos a la ronda de preguntas. ¿Sí? Por favor. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. No sé cómo necesito tener el micrófono, no estoy muy acostumbrada a tener micrófono. Como ya dijo el doctor Gerardo, esta es mi tesis. El título de mi tesis es Y en el infierno arderás, el cuerpo en escenas escatológicas en el arte virreinal, Actopan y Carabuco. Escatológicas son las escenas infernales, para que quede claro. ¿Cuáles son esos dos lugares cuyas pinturas voy a analizar? Y luego empezamos a ¿por qué? El primer lugar es Actopan. Actopan, es el convento de San Nicolás Tolentino. Se encuentra en el estado de Hidalgo, en Actopan, construido aproximadamente en los años 1550. Tiene una capilla abierta, que eran las capillas de los indios. Esa es la capilla abierta más grande del continente de América. Es ancha de 17 metros y medio y alta de creo que 12. Es decir, su ancho y su altura son más grandes que la Catedral Notre Dame de París, la Catedral de Toledo, etcétera. Es increíblemente grande. El segundo recinto es una iglesia de indios del pueblo Carabuco, el puerto de Carabuco, que se encuentra sobre el lago de Titicaca, en Bolivia, justo enfrente de donde está la península de Copacabana, para los que tienen más o menos el lago Titicaca en la mente. Las pinturas, en Actopan, la iconografía es una iconografía de arte indígena cristiano o indocristiano, es decir, arte hecho por indios cristianizados. En Carabuco sucede más o menos lo mismo, es decir, es pintura mestiza, se llama, hecha por indios, nada más que los años son posteriores porque el arte mestizo en el virreinato de Perú es del siglo XVII y XVIII. Los dos recintos están incluidos en pueblos indios. En Actopan es un pueblo otomí, en Carabuco es un pueblo aymara. ¿Cuáles son mis objetivos? El objetivo general es estudiar la representación del cuerpo humano dentro de las escenas infernales en Actopan y Carabuco por medio de un análisis comparativo de poses directo. Acabo de ver que se me fue de poses directo. Entonces va a ser un análisis formal, básicamente. En objetivos particulares vamos a discriminar las influencias indígenas y europeas en la representación del desnudo en escenas religiosas, analizar las representaciones del cuerpo en estos sitios en comparación con las recomendaciones de los concilios provinciales, regionales y el decoro de la Iglesia Católica, sabiendo que estamos en un contexto posttridentino, explicar los procesos de fusión formal y conceptual de los programas iconográficos de Actopan y Carabuco, porque estamos hablando de un arte
que es mestizo, es decir, que tiene elementos de dos o más tradiciones que fusionan, y tratar de establecer los sistemas de comunicación e influencia iconográfica en los siglos XVI y XVII, tanto en la Nueva España como en el Alto Perú. Esta es la capilla de Actopan, es muy grande. Este es el testero, es el juicio final, ahí arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Juicio final de Actopan, el lienzo del juicio final, más de 7 metros de largo, de Carabuco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ay, perdón, quería quería el apuntador. Este es un diablo que tiene el libro de la vida, que lo está mostrando a Jesús, tiene el alma del muerto, condenado. Hay correspondencias directas. ¿Qué pasa? El diablo con el muerto en la cabeza está del otro lado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay posturas, por ejemplo, este ángel que está mostrando el cuerpo, el libro de la vida, al Jesús, al Cristo ahí que está sentado sobre el arco iris y tiene el globo terráqueo celeste, no sabemos todavía, en los pies. Es muy parecido en cuanto a postura a este. Este es el tipo de elementos con los que vamos a poder hacer análisis directo. Estas son las fauces del infierno. ¿Y las ven? Estas aquí. En Actopan no están en el mismo plano porque como es la capilla en 3 dimensiones, están en las partes del lado. ¿Qué es lo que vamos a checar? Por ejemplo, vamos a checar proporciones. Vamos a estar analizando la gestualidad, vamos a estar analizando los ademanes, vamos a estar analizando la expresividad de la figura humana, principalmente desnuda, en esos 2 recintos. Otro ejemplo. Esta es muro de la epístola de Actopan. Nos vamos a concentrar en eso. Comparación con el infierno de Carabuco. Este es el segundo cuadro de Carabuco, porque en Carabuco son 2 lienzos separados. Este es el infierno. Todos los condenados y algunas escenas arriba que son las que llevan al infierno. ¿Por qué? Estos son claramente indios. Este es un templo indio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí vamos a ver una fiesta india. Esos son elementos que ingresaron en la pintura por medio de los indios. Es imposible que la iglesia les haya dado instrucciones para pintar y aunque les haya dado, no podía darles instrucciones, digamos, formales de cómo pintarlo. Esos es parte de los elementos que los indios llevaron a la pintura. Entendemos un poco cuáles son las 2 corrientes, digamos, que vamos a analizar. El arte indígena cristiano novohispano es del siglo XVI, termina en el primer cuarto del siglo XVII. En aspectos formales tiene elementos platerescos y manieristas, es decir, está bastante influenciado por el arte de Renacimiento. Tiene ciertas reminiscencias medievales, sabiendo que a inicios del siglo XVI, cuando los españoles llegaron a América, apenas había empezado el Renacimiento, digamos, para España. El principal soporte es la pintura mural. Si lo comparamos con el estilo mestizo, como se llama, el del Virreinato de Perú, vemos que es posterior. Empieza, digamos, mediados del siglo XVII. Hay razones históricas que tienen que ver con la formación de la escuela de pintura de Cusco, que es la única, básicamente, pintura, la única escuela de pintura formal que existe, y hay una escisión en 1685, si no me equivoco, en la que se separaron los artistas criollos de los artistas indios y mestizos.
esta escuela temporalmente concuerda con el barroco, lo que se llama barroco, pero tiene elementos anacrónicos, es decir, tiene elementos que se refieren a periodos anteriores del arte. Son principalmente lienzos, es decir, es pintura de caballete pintada al óleo, mientras en Nueva España son murales. En cuanto a la iconografía, lo que encontramos, hay muchas similitudes. En México encontramos ciclos completos, mariológicos, cristológicos, escatológicos, mucha pintura monástica en la que aparecen también las congregaciones monásticas. En el estilo mestizo se da también una énfasis en el arte que tiene que ver con la vida después de la muerte, las postrimerías. Existen temas y motivos que son únicos, como los ángeles arcabuceros, que no existen en ninguna otra pintura, de hecho fueron extremadamente exportados, y existen retratos de la nobleza inca, mientras en México difícilmente, bueno, en Nueva España difícilmente se van a mostrar los indígenas en retrato completo en aquellas épocas. De punto de vista formal y de punto de vista de detalle, digamos, iconográfico, hay ciertas cosas que las distinguen y que las hacen únicas. El arte indocristiano tiene una hipercorrección de la figura humana, tiende a ser más alargada que las proporciones clásicas, digamos, de la pintura. Existen muchos motivos florales, principalmente florales, y algunos motivos animales que no se pueden ver en otros lados y que tienen que ver tanto con la flora y la fauna local como con las tradiciones pictóricas locales. Algo parecido, digamos, existe, pero contextualizado diferentemente, en el Virreinato de Perú. Tenemos artefactos nativos que aparecen, como quieros, por ejemplo, que es algo que es muy común, sirenas, aves exóticas y, por supuesto, tenemos la vestimenta típica andina. ¿Por qué vamos a estudiar eso? Porque las imágenes son el método principal para la conversión de los nativos. Ayudan a entender las sociedades indígenas, porque tenemos nuevos temas y nuevos estilos de representación interpretados de nuevas maneras. Es el nacimiento de una cultura visual mestiza. Y en cuanto a por qué el cuerpo en particular, es que para el cristianismo la salvación o la condena del alma depende del cuerpo, depende de qué es lo que vamos a hacer. Y nos ayuda a señalar diferencias en los contextos virreinales del continente, nos ayuda a entender la adaptación de la Iglesia Católica al medio en el que se encuentra y a establecer los procesos de circulación de imágenes y tradiciones. Así podemos entender los procesos de transformación justamente de los mismos, de la transformación cultural de los conquistados y rastrear la infiltración de la moral y el decoro católico. Los términos que vamos a usar básicamente vamos a tomar la imagen como documento cultural e histórico susceptible de investigación como fuente y objeto de estudio. Vamos a hablar de significación cultural, pero no vamos a hacer propiamente una lectura iconográfica, porque la imagen es un producto de un contexto histórico, social y cultural. Entonces, se requiere el conocimiento de los contextos específicos que justificaron el momento de su creación. Vamos a estar hablando del comitente, vamos a estar hablando de técnicas artísticas, de convenciones estilísticas y, por supuesto, de los receptores. Hay distintos niveles de lectura que se van a hacer para eso. Vamos a estar usando el concepto del estilo, que el estilo en pintura es algo bastante particular. Ahí puse otra vez lo mismo, la definición una de las definiciones que le da Meyer Shapiro. Vamos a estar usando la composición con términos que van a tener que ver con el centro de interés, con el movimiento, el color, el contraste, las líneas de fuerza, el peso visual, etcétera. Vamos a hacer una descripción, vamos a hacer la diferencia entre descripción, análisis formal y análisis iconográfico. Yo me voy a concentrar más en el análisis formal.
sabiendo que no puede ser exclusivo y que los tres términos, o sea, tienen que interpenetrarse. Hablar de mestizaje, de hibridación, de sincretismo, cada uno supuestamente no son términos que estén todavía muy claramente identificados, en el sentido no se han terminado de definir, pero la hibridación es la mezcla, o sea, la existencia de dos cosas distintas, digamos, de dos tradiciones distintas. El sincretismo es la interpenetración, más bien, de esas dos tradiciones, mientras el mestizaje es la fusión, más bien, de esas categorías, con el fin de dar ya una nueva metodología. Vamos a investigar contextos, vamos a rastrear las fuentes, escritas e iconográficas en Carabuco sí hay archivos, hacer un análisis comparativo, tanto dentro de las mismas obras como con obras prehispánicas y europeas, y señalar las similitudes y la originalidad por medio de un análisis macrorregional. Por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Qué no se puede hacer? Este es una carita de un Tlaloc que está al lado de una de las fauces del infierno de Actopan. Este es un Tlaloc del Código Borgia. No se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está verde, porque es de inicios del siglo XV, tiene casi 100 años antes de que lleguen los españoles aquí. Este es un Tlaloc de la misma tradición, o sea, mientras este es de la tradición mixteca Puebla, este es de tradición mexica. Ya tenemos el mismo código de colores, ya tenemos bien identificadas los anteojeras, etcétera, etcétera. Se comparan también con infiernos de la Edad Media, de los conocidos y de los menos conocidos. La hipótesis: en los procesos culturales virreinales, la fusión de las tradiciones pictóricas produjo un mestizaje visual que tuvo elementos de las culturas indígenas, de la española y europea, y de la nueva realidad producto de las fusiones. Los temas iconográficos fueron adaptados para corresponder a las necesidades sociales, políticas, religiosas locales, así como también las poses y las proporciones del cuerpo representado sufrieron adecuaciones para ser significativas en este contexto particular. La adaptación y transformación del arte de los indígenas bajo dominio español en ambos hemisferios puede mostrar los procesos de adaptación y transformación de las sociedades conquistadas por los españoles como procesos análogos con sus especificidades. Ya. Nota, las imágenes de Actopan son de mi director, que las ha tomado personalmente. Gracias.